Bueno, muy buenas tardes para todos. En realidad quiero inicialmente agradecer al CEIC de Caldas, a Educal, a su junta directiva que hacen posible este evento, a la rectora que permite además pues, que sean este tipo de eventos en la institución, eventos completamente necesarios a los que nos adoramos estar, ¿cierto? Porque es así. Bueno, pero además agradecer a los estudiantes que están aquí presentes, los compañeros que están ayudando en la presentación y en la moderación de este evento. Agradecerle a Marco Raúl por estar aquí con nosotros, pues es una persona a la que estimo demasiado y desde luego que le tengo demasiado respeto también, pero yo creo que es una persona supremamente importante en la educación colombiana, que ha hecho aportes maravillosos, un hombre que escribe, las personas que escriben, es de tenerles mucho respeto, ¿cierto? Pero además mucho aprecio por él y le agradezco pues que esté compartiendo aquí con nosotros en este evento el día de hoy. Voy a publicarlo por aquí porque me va a tocar señalar aquí algo en el tablero ahí en algún momento, y ayuda aquí. Bueno, se nos ha dicho para este evento que miremos cómo está el tema del Plan Nacional de Desarrollo y cómo está el tema de la educación en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que se nos ha solicitado, es el tema que vamos a tratar. Sin embargo, uno en estos eventos normalmente, sobre todo nosotros que somos docentes, que son ustedes también, porque es lo mismo, ¿cierto? Ya el año entrante ustedes ya no van a ser los estudiantes, van a ser los docentes, compañeros nuestros, van a estar en unas situaciones en esencia prácticamente igual a las que estamos nosotros, ¿cierto? Quienes estamos aquí somos docentes y entonces nos toca concursar para ingresar y nos toca concursar para un ascenso y nos toca hacer una serie de cosas, y esto que hoy nosotros hacemos pues es lo que van a tener que ustedes hacer desde el año entrante. Entonces es necesario comprender una gran cantidad de cosas. La parte que inicia Diana Caterine es muy lógica. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está en el colegio, hay un documento que tiene que conocer en esencia, y tiene que ser el reglamento estudiantil o el manual de convivencia, cualquiera que sea el nombre, pero hay que conocerlo, es que ahí está todo. Cómo entramos, cómo salimos, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los derechos, ahí está todo. Bueno, los docentes tenemos unas leyes que nos rigen y esas leyes desde luego las tenemos que conocer. Y nos ha ocurrido alguna cosa que ahorita hablamos con Marco Raúl, que nos ha presentado dificultades a todos los docentes en el país. Y es que, por ejemplo, ingresaron una gran cantidad de docentes a partir del 2005 y no leyeron la ley nueva que nos correspondía. Y entonces empezaron a tener una serie de premios más adelante por falta de leer el reglamento nuestro, que es un decreto. Esto tiene un número, pero ya lo. Ahora, después de 10 años, los docentes empezaron a leer su reglamentación, y eso ya es bastante dificultoso. Entonces uno, cuando está en estas actividades, ¿cierto? Nosotros que somos docentes igual que ustedes, pues acostumbra como ir ordenando algunas cosas, que ir lo que dice, vamos a poner en contexto, ¿cierto? Y en contexto es mirar algunas cosas que se necesitan para lo que vamos a trabajar hoy, sobre todo porque algunas veces se hace como que eso ya todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Pero hay 4 palabras. Un país, ¿cuántos países tenemos en el mundo? Entonces usted mira, va y busca 197, 202, tantos reconocidos, pero hay algunos que no tienen territorio, ¿sí? Todas esas cosas están ahí. El país, pero en esencia el país se puede ubicar, uno y lo puede identificar en esencia por el territorio, con sus fronteras, para poder decir, bueno, aquí tengo un país que se diferencia del otro. Pero en ese país, como en el nuestro, entonces hay 50 millones de habitantes. Y esos 50 millones de habitantes tienen una cultura, tienen un idioma, tienen unas creencias, tienen una idiosincrasia, a veces varias, ¿cierto? Pero eso en su conjunto, con toda ese acervo cultural, entonces forman lo que es la nación. Entonces hay una diferencia entre nación y país, ¿cierto? Pero esa nación necesita tener unas leyes, necesita tener una serie de instituciones y de organismos
para poder vivir en convivencia, vivir en paz y poder en últimas vivir juntos, pues 50 millones, que no es fácil. Si a veces es difícil poner a 30 estudiantes en un colegio para ver dónde nos vamos a ir a fin de año, pues a la excursión, no sé qué. Entonces 50 millones, pues para eso está toda la reglamentación. Y esa reglamentación son las leyes partiendo desde la constitución política. Y eso es lo que se llama el Estado. Pero entonces es una serie de instituciones que estábamos diciendo. Bueno, y entre esas que pues hay de todo, hay instituciones, las instituciones educativas, las fuerzas militares, los ministerios, está Ecopetrol, las empresas industriales y comerciales del Estado. Bueno, hay una gran cantidad de cosas enormes de lo que es. Y toda esa gran empresa es lo que se denomina el Estado. Pero ese Estado tiene que tener quien lo maneje. Bueno, ese es el gobierno, ¿cierto? Entonces, cada 4 años hay un cambio de gobierno y en los cambios de gobierno siempre se presentan las expectativas. ¿Por qué? Porque como a uno se siente lesionado por las políticas y por las leyes y por lo que está en un determinado gobierno, uno dice, bueno, pero este gobierno va a cambiar, viene otro y en ese otro esperamos que nos vaya mejor. Entonces siempre hay una expectativa de que el próximo gobierno nos vaya mejor. Y el poder y los candidatos, pues, ¿qué van a decir? Yo les ofrezco un mejor futuro, una mejor educación, una educación de calidad, y yo vamos a mejorar el empleo, vamos a mejorar la economía. Bueno, dígame cuánto lo hace. Bueno, sería casi que estúpido un candidato que saliera a decir, yo voy a hacer que la educación en el país sea bien mala. Pues, alguien le va a votar. Yo voy a hacer que el sistema productivo en Colombia sea bien atrasado, que no seamos capaces de producir lo nuestro. ¿Ese va a conseguir votos? No. Entonces, pues, ninguno va a ser tan estúpido de salir a decir eso, al menos de frente, no lo dice. Pero cuando usted va y busca las políticas y los planteamientos que hacen y usted lo analiza bien, se da cuenta que hay muchos de esos que están diciendo que las cosas van a ir para adelante, en realidad están llevando las cosas para atrás. No van a salir para adelante como quisieran. Y por eso, a los otros 4 años que estamos otra vez pensando, ¿qué vamos a hacer? Busquemos nosotros. Así es, así funciona, ¿cierto? Bueno, el gobierno tiene dentro de esos organismos alguna organización. Bueno, los primeros son los ministerios, ¿cierto? ¿Quién coloca los ministerios? El presidente. Y hay una especial. Hay un departamento que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Es una institución adscrita directamente a la Presidencia de la República, ¿sí? ¿Qué se encarga? Bueno, tiene varias funciones, pero una de las funciones del Departamento Nacional de Planeación, las letras coincidencialmente son las mismas, ¿cierto? El DNP. Ese departamento se encarga de construir y presentar un proyecto de ley que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, las primeras son Plan Nacional de Desarrollo, que se construye ese documento en el Departamento Nacional de Planeación. Inicialmente es un proyecto. ¿Para dónde se lleva ese proyecto? Pues hay que llevarlo al Congreso de la República para que allí lo aprueben, lo discutan, se apruebe. Y Karina decía ahora de que se encarga pues el Plan Nacional, y tiene de todo. Ahí habla de salud, de la paz, de toda la política que se va a desarrollar durante los 4 años. Se supone que aquí está plasmado lo que el candidato dijo en su campaña. Bueno, el Plan Nacional, pero uno es el Plan Nacional de Desarrollo. Pero hay otro documento que se llama Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Y es un documento donde está toda la argumentación sobre el plan, sobre qué es lo que vamos a hacer. Y aquí está todo, por esto, hacen los análisis, presentan ahí una raca. Son documentos grandes, pues son documentos de 500 páginas, de 600 páginas, son de ese estilo. Y cuando sale el proyecto de ley, pues puede estar un proyecto de 300 páginas, de 250, ¿cierto? Por ese estilo. Entonces, cuando miramos en educación, se hace un planteamiento. Cuando miramos el Plan Nacional de Desarrollo, entonces tenían unos artículos que la Federación Colombiana de Educadores, a la que pertenecemos los que estamos afiliados a los sindicatos,
La federación dijo, aquí hay un lío muy grande, porque aquí hay unas cosas muy graves para el magisterio colombiano, ¿cierto? Uno de esos artículos, bueno, no nos vamos a profundizar en ello, solamente los vamos a comentar. Lo que planteaba es que había que hacer una modificación a lo que se llama FOMAC, que es un fondo que tenemos nosotros con el que se nos garantiza el pago de nuestras pensiones, de las cesantías, de la salud. Ahí salen todos esos gastos porque estamos en un régimen exceptual, un régimen un poquito diferente a lo que tiene el resto de colombianos. Cosas que se ganaron en las peleas, pero que nos permiten que cuando nos pensionemos nos llegue la pensión y esté la plata, ¿cierto? Y en ese fondo lo que hacían era hacer una modificación para que perdiera las características que tiene ahora y se terminara desapareciendo. Bueno, hubo un gran revuelo en todo el país y en el Plan Nacional de Desarrollo que se discutió, porque ahí estaba, se logró que retiraran ese engendro para nosotros, ¿cierto? Un engendro, lo quitaron. Pero había otro. Hay un artículo que está en el proyecto de ley que se llamó el proyecto para implementar el modelo híbrido. Sobre la base de qué sale el proyecto del modelo híbrido, ¿qué es eso? El modelo híbrido es sobre la base de un estudio que hace el Banco Interamericano de Desarrollo del 2021, luego de la pandemia, a raíz de la dificultad que hubo en todo el país con el desarrollo de las asignaturas y de los planes de estudio en la época de la pandemia. Todos ya no es mucho lo que tengo que decir de eso, pero todos se llegó a una conclusión además en el mundo, es que los estudiantes no pudieron tener los conocimientos que se deberían tener, aprender lo que se debería aprender en cada uno de esos cursos, porque la educación a distancia, remota, sobre todo en el país nuestro, como en otros países de Latinoamérica, donde, por ejemplo, las redes de la información, la banda ancha no alcanza para llevar red amplia y de buena velocidad al país. Eso no alcanza. Así el gobierno diga que va a colocar, lo primero que tiene que hacer es modificar todo el sistema de banda ancha en el país, así coloquen nuevas antenas, eso no va a dar. Y eso hizo que hubiese un retraso, no en el país. El Banco Interamericano de Desarrollo lo que estudia es que hubo un retraso y una dificultad de muchos de los estudiantes a raíz de todo ese problema de la pandemia y que eso había que mejorar. Y parte de lo que dice que hay que mejorar es que hay que aplicar el modelo híbrido. Y el modelo híbrido es que la educación se puede hacer de aquí en adelante presencial o a distancia, ¿sí? A punta de redes sociales o mixta, cualquiera de las dos. Entonces, es muy curioso porque precisamente el análisis que hacen es que en la pandemia, con esa forma de educación, los estudiantes se retrasaron, pero lo que hay que hacer para mejorarlo es más de lo mismo. Es aplicar más redes sociales y a través de ellas, no es necesariamente el Facebook, pero es toda la plataforma que se estaba utilizando, porque obviamente la internet es necesario que las utilicemos para desarrollar el conocimiento, claro que sí, pues no estamos diciendo que no hay que aplicarlas, pero es cómo las aplicamos. En ese documento que se llama el documento base del Plan Nacional de Desarrollo, entonces había un artículo, en alguno de los artículos dice, ¿cierto? La página 89 dice movilización social por la educación. Recuerden que este no es el Plan Nacional de Desarrollo, sino que es el documento en el que se basa para decir, este es el plan, esta es la ley. Entonces, ¿qué dice ahí? Se pondrá en marcha un programa que involucre a 40.000 estudiantes de las escuelas normales superiores, está en el documento base del plan, y universitarios, especialmente licenciaturas, ¿cierto? Pero no solo, si dice especialmente, no es solamente licenciados, porque los licenciados son los que estudiamos para ser docentes, pero ahí dice especialmente, o sea que van otros, para que apoyen voluntaria y solidariamente a los estudiantes. Bueno, el resaltado y los subrayados son míos, después allá viene simplemente así. Solidariamente a los estudiantes de preescolar básicamente a partir de un modelo de aprendizaje en el que haya diálogo. El voluntariado podrá hacerse en el marco de las prácticas profesionales en tiempo completo
con desplazamiento al territorio o en tiempo parcial de manera presencial o virtual. ¿Sí? Finalmente, a través del programa de Todos Aprender, se dinamizarán expediciones pedagógicas que movilicen las comunidades educativas para el avance en la formación integral y la educación de la calidad. Cuando uno lee eso, dice, hola, ¿esto cómo es? ¿Me toca? Pues bueno, si esto es efectivamente, aquí están todos ustedes, ¿cierto? Ese es el documento base del plan. Entonces digo, en últimas, ¿de dónde salen estas afirmaciones? Salen del proyecto y del documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero decían nosotros, y unos más viejitos que nosotros, dice que en los detalles, el diablo está en los detalles. Bueno, esto es así. Entonces, cuando uno lee esto de manera detenida, tranquila, resulta que hay otra política que sacó el Ministerio de Educación ahora en diciembre, ¿cierto? Que lo planteó el Ministerio Alejandro Gaviria y que es una política que continúa, aunque no quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, que especifica que los maestros del antiguo decreto, los maestros que ya están jubilados y están recibiendo una pensión y como trabajan pues reciben sueldo, eso es una potestad que tienen una parte de los maestros que ya no somos muchos. Bueno, yo no la tengo porque yo no soy de nivel especial. Los maestros podemos pensionarnos y seguir trabajando y entonces recibimos la pensión y recibimos el salario porque estamos trabajando. Eso lo podemos hacer. Entonces ellos dicen, los maestros que tienen más de 60 años son muy viejos, pero además no tienen maestrías, no tienen doctorados, no están estudiando. Eso lo sacaron en un documento en el año 2014, que se llama Tras la excelencia docente del gobierno de Juan Manuel Santos. Allá lo sacaron. Entonces estos maestros lo que deben hacer es darles un billetico y que se vayan. ¿Cuántos? 50.000. En esa vez no se pudo y Recorde se puso en contra. Y en esta vez volvieron y lo sacaron. Entonces, retiro voluntario de maestros jubilados dándoles una plata. ¿Y cuánto es la plata? Bueno, eso depende. ¿Cuántos años le falta para jubilarse? Pero si en 10 años usted va a recibir 600 millones de pesos, entonces le dan 100 iguales. Es más o menos así, ¿cierto? Entonces, esa política coincide hasta en los números con esta. ¿A quiénes se referían cuando dijeron maestros jubilados para retiro voluntario? Bueno, maestros del área rural, licenciados o lo que sean, ¿cierto? Que estén pensionados, mayores de 60, área rural. ¿Y para dónde viene esto? Los voluntarios son 40.000 para el área rural, ¿cierto? Entonces pues pero está muy curioso, coincide mucho. Pero aquí dice otra, solidariamente. Cuando nosotros que somos los sindicalistas, hay un principio fundamental de los sindicatos, la solidaridad. Pero resulta que desde los estados y desde la economía la solidaridad tiene otra connotación especial. Por ejemplo, si en este colegio sucede un accidente con un trabajador que contrataron por alguna razón desde otra empresa subsidiaria, se accidenta y el seguro no le paga, el colegio se hace solidario y le ponen a pagar. La solidaridad en la economía tiene otro canal, ¿cierto? Entonces aquí dice, solidariamente, ¿cierto? A estudiantes, ya dije de dónde, ¿cierto? Pero esos solidarios, ya vamos a mirar por qué, digo yo, es una vaina que a mi juicio es peligrosa. Bueno, y dice allí que el tiempo completo puede pasar por esta, dice esta. Bueno, este es otro documento porque sin aprobarse el plan, entonces sale la convocatoria para los estudiantes de último grado que van a hacer ese trabajo, ¿no? Y dentro del objetivo general que dice ahí, ¿cierto? Crear una movilización social de gran escala para los voluntarios que van a hacer en la escuela. Dice objetivos específicos, incidir en el mejoramiento del bienestar socioemocional de los niños y niñas. Ellos encontraron que había dificultades en la parte académica, en el área del conocimiento, pero aquí dicen que una parte es el mejoramiento del bienestar socioemocional, contribuir a la reducción de los rezagos del aprendizaje
de todos los niños y niñas, ¿cierto? ¿Y de dónde sale eso? Porque es que uno dice, entonces, ¿de dónde es? ¿De aquí te dice el libro? No, te voy un poquito. Bueno, este es el documento, porque es que a veces uno dice, lo menciona y la gente dice, yo no sé si será verdad. No, está el documento, ¿cierto? Con este documento en esencia era para montar el modelo híbrido. Bueno, ese modelo híbrido que venía en el Plan Nacional de Desarrollo también lo sacaron. Ese artículo también salió. Entonces de ahí no voy a profundizar en eso. ¿Sí? Adelantémonos. Bueno, entonces en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 104, estaba el tema sobre el voluntariado. Entonces me hizo. Siempre bueno. No, está aquí. Entonces, este artículo ya lo modificaron porque el plan lo aprobaron inicialmente y luego hicieron una modificación. Entonces, en las modificaciones, lo que estábamos esperando desde PECODE es que ese artículo lo retiraran y no lo retiraran, lo dejaron tal como está. Le hicieron una modificación en 3 palabritos por ahí. Pero ahí dice, el artículo 130, en el plan que ya está aprobado, que está en la Gaceta del Congreso, solamente falta que el presidente lo firme. Con el fin de garantizar la educación de rezagos y brechas de los aprendizajes para los niños, niñas y adolescentes, créese el programa, bueno, eso está escrito, ¿no? Créese el programa de voluntariado que brindará apoyos financieros para realizar las prácticas o pasantías en colegios públicos dirigidos a estudiantes de las escuelas normales y de universidades. Y esos apoyos serán para gastos de, dice allí, manutención y transporte. Entonces, no hay, pasemos a la que sigue. Colóquela. Bueno, ¿qué dice aquí? Ahí. El gobierno nacional, con estricto respeto de los cargos docentes, definirá las características. Y dice más abajo, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las secretarías, determinará cuáles son las escuelas focalizadas. Y cuando usted mira, son unas escuelas rurales, no son todas. Démosle la otra. Debe. Bueno, lo que dije yo es que al artículo solamente le colocaron allá el que estaba en azul. El Ministerio Nacional de Educación y otras entidades de orden nacional, igual que las entidades territoriales, podrán destinar recursos. Entonces, para el programa, los recursos tampoco están garantizados, solamente podrán. Y cuando dice podrá, pues, quizás ¿cierto? Entonces es un programa que no tiene la financiación, que no sabe de dónde va a salir la plata. Y termino con esto. Cuando hablaba ahorita Diana del Sistema General de Participaciones, decía una cosa: en el Plan Nacional de Desarrollo ahora no había nada del Sistema General de Participaciones, pero aquí no colocaron. Sin embargo, lo que está ahora es muy inferior a lo que estaba en el Plan de Desarrollo de Duque. ¿Por qué? Porque en el de allá se habían colocado unas fechas, 2 meses para colocar la instalación de la mesa y 6 meses para que hagan una propuesta. Y en el que pusieron ahora dice solamente que se reactivará la mesa, que presentará una propuesta, pero en realidad tampoco le colocan unos tiempos, y cuando eso queda así, queda carente y termina no haciéndose. Bueno, terminemos ahí, pasemos a sígalo, sáquelas todas, hasta ahí. Bueno, entonces, estamos diciendo la esencia después para darle a lugar, y lo que hemos planteado nosotros desde PECODE, bueno, no todos los sectores, pero hay unas, porque hay divergencias desde luego, es que este plan, en últimas, lo que hace es con los estudiantes ponernos a trabajar para reemplazar a los docentes jubilados que van a sacar del servicio. Y si uno lo mira así, entonces se termina siendo para el gobierno muy buen negocio, que simplemente sacan un maestro de categoría 14, que es una categoría que hoy puede tener un salario de 5 millones de pesos, y ¿cuánto le van a pagar a los nuevos, a los estudiantes? Un salario mínimo mensual legal vigente durante 3 meses, y chao. Ese es el salario. Pero de hecho, cuando sacan el programa y la convocatoria, lo que dicen es
se les va a dar un salario de aprendiz. Después dijeron que eran simplemente unos apoyos económicos, es decir, los estudiantes van a ir a hacer las prácticas. De hecho, los estudiantes hacen prácticas aquí, pero van a ir a hacer esas prácticas en la zona rural y simplemente van a tener un apoyo, pero no van a tener ningún tipo de contratación con el Estado. Pues ustedes no van a ser trabajadores del Estado, no van a tener un contrato laboral, absolutamente nada. Bueno, yo creo que es esto, ¿cierto? Coincide con lo que se plantea con el modelo híbrido, y termino con esto, para que siga Marco Raúl. Uno puede tener divergencias en cosas, pero como uno ve el modelo de educación y lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, porque estamos hablando solamente de este tema, pero si usted mira lo que hay para la educación superior, todo lo que dice es: todo tendrá que someterse a la regla fiscal que efectivamente frena los recursos para educación superior. Yo creo que la política educativa en Colombia es una política diseñada para que la educación sea mala, pero no en este gobierno, desde atrás, y así continúa. La mala calidad de la educación en Colombia es una política de Estado. Aquí no es la política para que la educación sea avanzada. Y yo creo que nos toca hacer unos esfuerzos grandes por eso, y en eso pues nos metemos en la pelea desde siempre. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, agradecemos la intervención del profesor Mario Montañez. De esta forma, entonces, damos paso al profesor Marco Raúl Mejía. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer la invitación para venir a compartir esta reflexión. Yo había pensado una cuestión como minucia del proceso mismo del plan de desarrollo, pero pensando en que estaba en un auditorio más de la normal y del ciclo complementario, quise hacer como un recorrido de el camino de la educación a nivel mundo, muy rápido, que nos permita llegar a tratar de entender qué está pasando con el plan de desarrollo y qué significa el plan de desarrollo, haciendo un acercamiento a él. Desde luego uno habla desde donde vienen los procesos. Yo vengo de 3 procesos: Planeta Paz, sectores sociales populares para la paz en Colombia; 2, movilización social por la educación, una expresión que llevamos 20 años luchando por el derecho a la educación; y expedición pedagógica nacional, que un poco trata como de enfrentar el determinismo de los análisis y muestra que la escuela está siendo transformada hoy por infinidad de maestros y maestras desde su quehacer cotidiano. En ese sentido, desde ahí trato de colocar ese lugar desde diálogo, porque en educación no hay lugares únicos para hablar, hay lugares, porque en últimas se habla de educación desde los intereses que uno tenga y la manera como se acerca a ver los intereses en el conocimiento. Yo sí quiero colocar un escenario global en donde creo que ahí discutamos, lo que discutamos nos obliga a tener un lugar para decir de aquí partimos y qué queremos hacer de esto y qué queremos hacer distinto a lo que quiere hacer con eso. Hoy, para cualquier persona que vive hoy en el mundo, nos estamos encontrando frente a 6 grandes transformaciones. Una primera gran transformación es una transformación que John Chapman, el premio Nobel de Física, llama una mutación. Es decir, que estamos viviendo un momento civilizatorio distinto. Y él llega a decir en su análisis que el momento que estamos viviendo hoy no se había presentado sino una vez en la historia de la humanidad. Hace 12.000 años, en el Neolítico, y muestra todos los procesos que se dan de cambio y hace una comparación. Es un libro que yo recomiendo mucho leer porque muestra en un símil qué pasó hace 10.000, 12.000 años
el surgimiento del lenguaje oral, el surgimiento de las primeras grandes tecnologías que originan la agricultura, y cómo eso llevó a profundos cambios en la sociedad. Había un cambio en la manera de producir la vida y de producir la vida material con la cual se sostenía la sociedad. Un segundo cambio que para nosotros los educadores es muy importante es que estamos pasando entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Y ese paso entre tercera y cuarta revolución industrial nos lleva a que la tercera y la cuarta van a tener una característica de fondo, y es unas tecnologías con una nueva base, y va a ser una base que está fundada en los nuevos procesos. Ahí, no me voy a detener ahí, pero nos encontramos en la tercera revolución con 5 revoluciones tecnológicas. En la que estamos viviendo, nos encontramos con 3 revoluciones tecnológicas. Algunos llegan a decir ya que estamos entrando a la 5ª revolución industrial, que es lo de la inteligencia artificial. Ustedes ya han visto toda la discusión que se da con el ChatGPT y lo que eso significa. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, hay un estudioso norteamericano que muestra cómo el ChatGPT podría hacer mejor las pruebas PISA que cualquier estudiante hoy en día. El chat colocado sobre las pruebas puede realizarlas. Esto en este momento está produciendo un revoltorio inmenso en cómo vamos a evaluar, y está cuestionando lo que se ha llamado el paradigma de la evaluación. La tercera gran transformación que estamos viviendo es que estamos viviendo un mundo capitalista, pero el capitalismo que estamos viviendo es un capitalismo distinto. Es un capitalismo basado sobre la ciencia. La ciencia se convirtió en fuerza productiva. Y esa manera como la ciencia se convirtió en fuerza productiva va a tener profundas implicaciones. Acaba de renunciar el director que generó todo lo del ChatGPT en Google y renunció con una entrevista al New York Times. Y él dice: yo tengo que retirarme porque este cambio tecnológico que estamos haciendo va a implicar una infinidad de pérdidas de trabajo en el mundo. O sea, vamos a vivir un desempleo profundo. Dice, también estamos frente a un problema de lo humano, y muchas de las funciones tradicionales de la escuela van a entrar en crisis. Lo estamos viviendo ahora. Esto comenzó hace 3 meses, porque esto va a una velocidad inusitada. Y él renunció en una entrevista que ya está traducida por ahí al español, y le recomiendo que la miren, porque nos está colocando hacia dónde está yendo este capitalismo cognitivo. Hay un cuarto asunto que tiene que ver con lo que hacemos, y es que estamos viviendo una crisis de calentamiento global a nivel mundial. Y esa crisis de calentamiento a nivel global, ya el panel de Naciones Unidas, 239 científicos, uno de ellos de la Universidad de Antioquia, determinaron que estamos a 10 años de una crisis irreversible por el manejo en la cuestión del planeta. Eso va a introducir otras tecnologías, otras cosas, pero el escenario de discusión comienza a cambiar. Un quinto elemento es que hoy, al entrar la diversidad en el mundo, al entrar la diversidad, las múltiples formas de la diversidad, cultural, social, sexual, eso genera unas nuevas lecturas del mundo, muy diferentes a las que habían estado enraizadas en la ciencia clásica. Por eso algunos autores llegan a hablar hoy de que estamos frente a una crisis de la episteme de la ciencia moderna. Y es que ese fundamento por el cual se construyó la ciencia moderna hace 300 años, Galileo, Newton, esto hoy está hecho sobre unas bases. Y sexto, la pandemia para otros vino a decirnos que había un modelo en crisis, y que en alguna medida el
el modelo social y cultural que hemos tenido desde el mundo griego hasta nuestros días está en una profunda crisis y que es necesario replantearlo. Y ahí entra toda la crítica a un modelo que es racionalista, que es antropocéntrico, que es patriarcal, que es oportunista. Entonces está en una crisis. Entonces digamos, ¿qué pasa en ese mundo? En ese mundo, los poderes que controlan el mundo han construido un intento de una educación única. Y creo que este es el asunto fundamental para poder comenzar a conversar luego sobre el plan de desarrollo. Ese modelo único es un modelo que ha sido denominado el STEM, por el acrónimo en inglés de S, Ciencias Naturales, T, Tecnología, E, Ingeniería, M, Matemáticas, R, Reading, leer y escribir para esas cosas. Entonces, ese modelo sobre el cual se construye ese proyecto educativo comienza a ser el único. Por eso hoy todos trabajamos con estándares, por eso trabajamos con competencias, por eso todos trabajamos ahora con un índice sintético de calidad, por eso todos trabajamos con eso que ha comenzado a llamarse currículum vitae. ¿Y eso por qué se nos vuelve importante para nosotros? Se vuelve importante porque este país ya tuvo crítica cuando trató de imponerse un modelo parecido. Cuando comenzó ese modelo conocido, este país en el año 1978, dentro del plan Alcon, era el comienzo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, trajeron un modelo curricular a través de un profesor que nombraron el rector de la pedagógica, el profesor Franco, y Machado, una profesora que nombraron viceministra de Educación. Y ahí resistimos ese proyecto curricular. Esto es muy importante porque muestra que estas cosas no son inevitables, que si se lucha, que si se trabaja. Y eso dio origen al movimiento pedagógico. Y ese movimiento pedagógico resistió todo el siglo XX. Pero cuando comenzó el siglo XXI, vino una situación generada por una crisis de FECODE. Ya se mencionaba algo, el acto legislativo 01, los maestros del 1278, aparece también la ley 715, que no está nuestra, es una modelo, esa ley es el modelo norteamericano, es una ley de Bush que se llama Ningún Niño Dejado Atrás. Y esa ley se impone y se impone para el mundo. Tanto que esa ley luego va a ser la que va a aplicar Peña Nieto en Brasil, en México. ¿Y qué es lo que? Una ley que nosotros hemos llamado de contrarreforma educativa, porque aparece todo un fenómeno de contrarreforma educativa. Y entonces, ahí, durante el siglo XXI, la política colombiana, el ministerio lo que ha hecho es tratar de desmontar la ley 115, que es una de las más progresistas del continente. Y ahí, ¿qué es lo que han hecho? Han comenzado a hacer legislación desde el ministerio. ¿Y qué han hecho en esa legislación desde el ministerio? Han colocado las políticas de la OCDE y las recomendaciones del Banco Mundial. No en vano ahora cuando Darío plantea lo del BID, es que el anterior viceministro venía de Empresarios por la Educación, y ese es un artículo, esos dos artículos que Darío cuestiona en la elaboración, fueron colocados por Hernando Bayona, que fue el anterior ministro, porque esto es muy importante, los ministros terminan representando sectores sociales, y en algunas discusiones nosotros enfrentábamos con esa situación. Entonces, ¿qué le pasa a este gobierno? Y ahí comienzan las discusiones. Nos viene un gobierno, no sé cómo lo vamos a llamar, cada uno verá cómo lo llama. Pero después de 200 años, por primera vez en este país, existió un gobierno que no sabemos que es progresista, que es reformista, que es populista, algunos dicen que es revolucionario. No sabemos todavía porque hay que esperar a cómo acaba de consolidarse.
Lo que es claro es que aparece la posibilidad de cambio. Y esa posibilidad de cambio, nosotros en la institución que yo trabajo, Planeta Paz, hemos trabajado unos textos. Nosotros decimos, el país, ojo a lo que voy a decir, en función de esto que estoy planteando en los cambios. Este país, sea Petro o sea lo que venga, va a tener que afrontar 5 grandes transiciones. Primera transición, una transición ambiental. Es decir, en el mundo hoy hay una transición ambiental, nos guste o no nos guste, vamos a tener que entrar en debate de eso. 2, una transición ecológica. Nosotros somos el país más mega diverso del planeta. Y es decir, siendo el país más mega diverso del planeta, necesitamos saber qué vamos a hacer con ese planeta. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a ligar? 3, necesitamos entrar en una transición productiva. Porque en alguna medida, este país, si responde a la transición ambiental y a la transición ecológica, va a tener que cambiar la manera de producir o va a tener que producir de otra manera. Y por eso repito, le tocará a Petro o le tocará al que llegue, porque en alguna medida hay toda una dinámica mundial de los sectores más progresistas, de los sectores más críticos que plantean eso. Pero nosotros tenemos un cuarto problema que tenemos que entrar a la transición de las ilegalidades. Este es un país con profundos procesos que no tengo tiempo de desarrollarlos, pero sería bien interesante poder mostrarlos, de la ilegalidad. Por decirles una cosa a ustedes jóvenes, les interesa ese asunto. Hoy, en el Catatumbo, abajo en Argelia, en el Cauca, las casas de los campesinos están llenas de bultos de coca que no han podido salir porque ya el cartel de Sinaloa o los carteles mexicanos, que son los grandes intermediarios, no están comprando. Y no están comprando porque hay una nueva droga, el fentanilo. El fentanilo es una nueva droga en donde los mexicanos son nuevamente los que están sirviendo de intermediarios. Y los elementos, los componentes de esa droga vienen de China. Y entonces, y es súper potente, mucho más potente que las otras drogas, mucho más económica que las otras drogas, y se hace mucho más fácil. Un laboratorio de fentanilo, como los que han cogido en México, se hace en un garaje y produce 15, 20 veces lo que se produce en un gran laboratorio en las montañas colombianas de coca. Bueno, y les una noticia: ya encontraron fentanilo en Colombia y se lo encontraron al grupo La Cordillera Pereira. Lo está produciendo o lo está repartiendo el grupo La Cordillera Pereira. Es decir, esas ilegalidades las vamos a tener que pensar nosotros si queremos un país. Y si queremos esas 4 grandes transformaciones, hay una quinta que es absolutamente necesaria y ustedes van a tener que pensar. Es una transformación cultural y educativa. Por eso, tenemos que pensar la educación bajo algunas circunstancias y cómo nos vamos a mover nosotros. Nosotros, de los grupos que yo vengo, Movilización Social por la Educación, que bandidamente el señor Bayona tomó los nombres de esto y los colocó ahí para sus vergüenzas, y entonces Movilización Social por la Educación, Expedición Pedagógica, Procesos de Paz. Nosotros hemos hecho un movimiento nacional, y eso es lo que me interesa en estos momentos. Hemos hecho un movimiento nacional y le hemos enviado una carta a la ministra de Educación, que hoy tiene casi 2.000 firmas ya, 100, 150 organizaciones y movimientos, y lo estamos invitando para que entre la firme en eso. Y allí nosotros tenemos claro, y allí encuentran ustedes una discusión de educación que yo no voy a hacer acá, porque me voy a ir ya hacia el plan de escenario. Entonces, ¿qué le decimos nosotros en la carta a la ministra? ¿Qué le decimos nosotros en la carta a la ministra? Les voy a leer exactamente lo que le decimos
sobre el plan de desarrollo. Y podemos afirmar que eso sigue siendo así. Le decimos, vemos con preocupación que las formulaciones expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo no dejan ver con claridad en qué consiste el proyecto educativo que se refiere hoy, en la perspectiva de una reforma de la educación y la enseñanza, que establezca la responsabilidad del Estado frente al derecho a la educación, es decir, una transformación pedagógica y cultural de nuestras escuelas normales y de la educación superior de manera articulada en la perspectiva de fortalecer la educación pública y consensuar una propuesta de reforma al sistema general de participación. Lo único que quedó de esto en el plan de desarrollo fue esa última parte, una propuesta de reforma al sistema general de participación. Por eso nosotros seguimos en eso. Pero ¿cómo seguimos? Nosotros seguimos planteando claramente que hay que entrarle al plan de desarrollo. Y hay que entrarle al plan de desarrollo porque no solo lo tenemos que criticar, sino que tenemos que ver las posibilidades que en alguna medida en el plan se dan. La educación en el plan, lo voy a mencionar muy rápido. Yo selecciono 3 asuntos en la manera como está en todo el plan de desarrollo. Hay 3 acercamientos. Uno, son directas, cuestiones directas de educación, y ahí va a haber que entrar a la discusión y cómo vamos a hacerlo. 2, unas dinámicas que están incluidas en otras. Por ejemplo, cuando se habla del SENA, se habla de la necesidad de educación. Por ejemplo, cuando se habla de género, se habla de la necesidad de educación. Y una tercera, en donde nosotros decimos, se abren una serie de factibilidades. En total, en ese proceso, nosotros hemos encontrado que alusiones directas a la cuestión educativa hay 9 decretos. Es decir, 9 artículos, tenemos 9 artículos. En las formas factibles, en los que están incluidos en otros, tenemos 14. En los que tenemos como factibles, tenemos 22. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aparecen claramente cerca de 40 artículos que tienen que ver con educación y que tenemos que trabajar. Porque hay que entrar a esa discusión en educación. Yo les puedo yo tengo aquí claramente, por ejemplo, señalados cómo en los directos está el 121, que hace la reforma de la participación del sistema, el 122 de acceso a la educación superior, que está modificada. Yo estuve la semana pasada en un seminario con la compañera, con la parlamentaria Jennifer Pedraza, discutiendo cómo hacer la reforma educativa y si lo íbamos a hacer solo sobre los 2 artículos, el 86 y el 87, que es lo de financiación, o lo íbamos a hacer para cambiar toda la educación. Y nosotros decíamos, no se puede cambiar solo el plan de cara a la educación universitaria, sino que tenemos que hacer una propuesta integral y tenemos que trabajar integral. Una de las características bien interesantes acá es que cuando uno revisa los artículos que se refieren al nuevo Ministerio de la Igualdad, hay cantidad de artículos que se refieren. Entonces, la invitación que yo y la gente con que nosotros nos movemos es que hay que entrar al debate. Y hay que entrar al debate y hay que entrar a la discusión. ¿Por qué? Porque es posible conseguir una cantidad de cosas. Nosotros no podemos quedarnos criticando, sino que en alguna medida esta transición las tenemos que comenzar a trabajar. Y para ir cerrando y darle la palabra, yo inicio un artículo que salió en este libro sobre 40 años de movimiento pedagógico con una cita de Stanislao Zuleta que me parece que la voy a leer porque nos viene bien para lo que
está a mi lado, dice que la educación, dice está a mi lado. La educación es un campo de combate contra la injusticia y la ignominia, un proceso de constante liberación. Allí todo el mundo puede combatir, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. Combatir en el sentido de que mientras más busque la posibilidad de la realización humana de las gentes que educan, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se eduque a las demandas impersonales del sistema, más le ayuda a su sostenimiento y perfección. Este es el campo de combate de los educadores. Tienen un campo abierto allí. Y es necesario que tomen conciencia de su importancia, posibilidades, para que comiencen a actuar. Dicho de otra manera, quien no tiene claro el asunto desde dónde está trabajando la educación, terminará siendo un idiota útil, sea en gobierno de izquierda o de derecha. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces la primera pregunta. Y dice: ¿cuál es el papel de la educación popular dentro de la transformación educativa que requiere el sistema educativo colombiano? ¿Cuál es el papel de la educación popular dentro de la transformación educativa que requiere el sistema educativo colombiano? Damos paso entonces al profesor Montañez. Bueno, jamás. Pues es muy bueno cuando uno hace este tipo de eventos y lo van a sufrir ustedes el año entrante, ¿cierto? Cuando sean docentes, que uno hace una exposición y nadie tiene comentarios y preguntas. Entonces quedan como dos opciones: o lo que expliqué quedó supremamente bien, que no quedó ninguna duda, o no entendieron nada. A cualquiera de las dos. Pero es chévere que a los profesores nos gusta que nos pregunten, porque eso tiene dos características. La primera es que se le permite ampliar la explicación en algún momento, pero cuando uno pregunta se le resuelve la duda a 10 más. Bueno, entonces aquí la pregunta dice que ¿cuál es el papel de la educación para el desarrollo? Bueno, en esto podemos tener una posición diferente con Marco Raúl, porque lo hemos tratado en diferentes eventos, ¿cierto? Hay un sector que consideramos que la educación como tal es un motor de desarrollo nacional, es un motor de desarrollo del país. Si un país se quiere desarrollar, tiene que invertir mucho en educación. Pero ojo con esto, solo educación no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el papel de la educación? Cuando uno le pregunta a un estudiante universitario por qué está estudiando, los estudiantes normalmente contestan que están estudiando para poder conseguir un mejor empleo. Y sí, si yo soy ingeniero consigo un mejor empleo que si no lo soy, pero esa no es la razón. La educación tiene que ser tan avanzada que le pueda desarrollar, le pueda resolver problemas a lo que se denomina el aparato productivo en una nación. Si la nación no tiene un sistema productivo avanzado, entonces no hay problema que resolverle. Si en últimas la educación, pues no tendría sentido. En realidad la educación lo que tiene que hacer es eso, desarrollar conocimiento nuevo, hacer investigación, porque, por ejemplo, si hay en un momento determinado una fábrica, cualquiera del sector privado, que necesita ser más eficiente para sacar estas botellas de agua, bueno, eso tiene que ser un proyecto que lo haga la universidad. Y habrá una financiación desde la empresa privada y del gobierno y de la universidad, y sacan un proyecto donde estas botellas salgan en un plástico que no sea de este material para que no contamine, por ejemplo. Entonces, la educación tiene que hacer eso. El lío que tenemos es que en Colombia el modelo de desarrollo en lo que tiene que ver con la parte empresarial e industrial
es atrasado, y si es atrasado, ni el gobierno en realidad está en hacer un sistema productivo avanzado en el agro o en lo que sea. La educación pues no tiene con qué resolver esos problemas de la ciencia, pero yo creo que el papel de la educación es ese en realidad, ¿cierto? Poder resolver los problemas que tiene, por ejemplo, para que podamos fabricar medicamentos, hacer nuevas vacunas y demás. Es eso lo que hace que el país se desarrolle, no solo la educación como tal, sino el sistema de producción. Hay una pregunta acá que dice: ¿los procesos de transición educativa que se avecinan pueden afectar los procesos de socialización que se generan en la escuela? Bueno, creo que esta pregunta es casi una pregunta que es la pregunta del millón en estos momentos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en este periodo un asunto que nosotros hemos llamado la curriculización de los problemas. Entonces, hay problemas de drogas, entonces hay que hacer cátedra sobre consumo, etcétera, etcétera. Que hay embarazo precoz, entonces hay que hacer cátedra de sexualidad. Ahora vimos que con la pandemia sindemia nos encontramos que dijeron que la UNESCO dijo que el gran problema era emocional, que no había educación emocional. Yo que estaba en algunos debates y estuve en un debate de esos de la UNESCO en México, yo les decía, es increíble que ustedes vuelvan a lo mismo. Es decir, ustedes nunca se han hecho una educación en competencias, no se encarga del ser humano integral. Y las capacidades, entonces nosotros hemos planteado una escuela desde las capacidades. ¿Y qué es una escuela desde las capacidades? Es una escuela que construye integralmente el ser humano. Nosotros decimos que las competencias, como están planteadas, es un homo faber para producir. Y eso ya lo había planteado John Dewey en el año 1906, cuando hizo su libro Educación y Democracia. John Dewey allí les dijo: la única función de la escuela y la educación no es la producción en la fábrica, es una construcción íntegra de ciudadanos no dice él, pero sí dice de generar los seres humanos para la sociedad, no solo productores. Entonces yo digo que esta pregunta yo creo que va a ser central el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora nos están diciendo, no, es que con la tecnología, ahora hay que aprender las tecnologías, pero la gente no está aprendiendo las tecnologías. Yo tengo casualmente un debate la semana entrante con una gente de Argentina, y la gente está diciendo: si yo aprendo a manejar los aparatos, si tengo los aparatos, yo ya tengo solucionado el problema. No. Todo aparato tiene 4 cosas, 5 para un educador. 1, la herramienta. 2, el sistema inteligente. En el sistema inteligente está el algoritmo, está el Big Data, está el pensamiento computacional. El algoritmo sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque el algoritmo es el que nos dirige toda la información que nos llega de acuerdo al uso que yo haga del aparato. Y ahí hay, para los compañeros que vienen de una tradición marxista, un asunto fundamental, y es de qué manera la información que yo doy al aparato se convierte en una nueva materia prima. Y esa va a ser una discusión que vamos a tener que dar, porque el pobre viejito Marx no conoció el algoritmo. Él deja en el capítulo, en el tercer tomo del Capital, algunas cosas sobre el trabajo inteligente, pero toca a los pensadores de este tiempo que venimos y creemos que ahí hay válidos y que Marx es un clásico, poder hacer una lectura de eso en los tiempos de hoy. Entonces, miren la importancia. Ahí está el algoritmo.
Pero ¿qué produce? ¿Qué produce? Hay un nuevo sistema cultural de objetos tecnológicos. Ese sistema cultural de objetos tecnológicos, por ejemplo, funciona con realidad virtual. Y la realidad virtual, el 80% funciona en imágenes. Hay que aprender a codificar imágenes. Pero además eso tiene un lenguaje que es un lenguaje digital. Entonces a mí no me basta con aprender aparatos si yo no sé ni el sistema inteligente ni cómo construye culturas de esos aparatos. Pero cuarto, si yo soy educador, tengo que tomar esas tres cosas: el aparato, el sistema inteligente, el sistema cultural de objetos tecnológicos, ojo, y diseñar la mediación pedagógica. Y creo que ese es el reto que ustedes tienen, los que están aquí esta tarde. ¿Cómo convierten estos aparatos en mediadores pedagógicos? Si quieren, algún día hacemos un taller sobre eso, porque ya hay muchas maneras de convertir los aparatos en mediadores pedagógicos, que va a ser un asunto central. Gracias, Raúl. Tiene una pregunta aquí que dice: ¿qué estrategias propone el gobierno para el ingreso de más niños y adolescentes de bajos recursos a los colegios? Un estudiante de grado 1002. Bueno, es bueno recordar alguna cosa. En 1967, ya hace un buen tiempo, la educación en Colombia funcionaba toda en jornada única. La doble jornada no existía. Pero el gobierno de ese entonces, de Lleras Restrepo, que estaba en la época, hicieron un estudio y encontraron que había 700.000 niños por fuera del sistema educativo. Entonces, cuando usted tiene esa cantidad, hace 50 años, cuando usted tiene esa cantidad de niños por fuera del sistema educativo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país, una nación, un presidente? Pues obvio, necesito colocar nuevos colegios y nuevos profesores para poder atender la población que hay. El gobierno entonces de esa época se inventó una cosa, la doble jornada. Entonces utilicemos los colegios mañana y tarde, una jornada por la mañana y otra por la tarde, y se acabó la jornada única. Y con eso trajo muchos problemas para la educación, porque entonces hoy los colegios que hacen jornada única de 8 horas tienen el 33% más de clases que los estudiantes que están en colegios de jornada media, pues de jornada doble, ¿cierto? Porque son 6 horas, los otros tienen 8. ¿Qué ha planteado el gobierno ante eso? Que sea realmente eficiente y que diga: esto sí es una salida. Nada. Desde el 91, cuando dijeron apertura económica y apertura educativa, lo que se planteó y lo que siempre han planteado en adelante es que hay que hacer lo que se llama mejorar la cobertura. Entonces, que se atiendan más. Pero ¿y dónde están los colegios nuevos? No hay. Entonces lo que se hace es que en este salón, donde técnicamente pueden recibir estudiantes, clases, 50 estudiantes, 30, entonces hay que entrar 50. Pero ¿y dónde están los nuevos maestros? Entonces, en realidad, los gobiernos de turno no han hecho nada por mejorar eso. ¿Y mejorar qué es? Pues es lo que estoy diciendo. Hay que hacer construcciones nuevas, hay que reparar los colegios antiguos que ya tienen necesidades, pero hay que nombrar nuevos maestros, y lo único que se está haciendo es, no, las estructuras ahí van, ¿cierto? Uno que otro colegio por ahí, que lo entregan en concesión, que también es un negocio, pero en realidad no hay una política seria para cobertura, pero cobertura con calidad. Porque si lo que vamos es apiñar docentes, estudiantes en grupos, pues vaya y venga, eso no tiene ninguna salida favorable para los estudiantes, no le sirve a los profesores, no le sirve a la nación. Y lo que decía aquí en estos 13 segundos, decía ahorita Marco Raúl, yo creo que en los colegios, por ejemplo, en los colegios que se enseñan tecnología, a manejar programas, manejemos programas, entonces le enseñan a manejar Word y Excel y PowerPoint, bueno, programas. Yo creo que lo que deberíamos enseñar en esas clases de tecnología, si queremos que la cosa avance, es enseñémosles a programar, enseñémosle el lenguaje de máquinas para que no se aprenda a manejar una base de datos,
sino que se pueda crear una base de datos y que sea una base de datos nacional, bueno, y que se vuelva un negocio si quieren, pero un negocio nacional y que deje rentabilidad para acá, porque la rentabilidad es para el exterior. Entonces, en esto creo que no hay avances y en lo de la cobertura estudiantil no hay en realidad avances en eso. Bueno, hay una pregunta acá que también es de un horizonte. Dice, ¿qué incidencias negativas puede tener los aspectos que no imprevistos en el cambio de la educación? También esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra cambio se volvió una moda. Y entonces todo el mundo habla de cambio. Y todo el mundo introduce cualquier cosita y ya la educación cambió. Pero básicamente tenemos la misma educación. Y ese es el problema de fondo. Entonces ahí les va a tocar a ustedes pensar qué es el cambio. Yo les voy a regalar 1 minuto y medio para que charlen con el vecino y la vecina. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en educación? Ya. 1 minuto y medio ahí con el vecino o la vecina. Y vayan comiendo tranquilos, que los dejo comer mientras trabajan. Con el vecino, con la vecina, a utilizar bien el tiempo. ¿Cuál es el cambio que hay que hacer en esta educación? Bueno, listo, vean. El gran problema es que no tenemos una idea de cambio clara. Y entonces terminamos en educación cualquier cosa llamándola cambio. Les voy a dar un ejemplo de México, y para que saquen la averiguadita. En la nueva escuela mexicana, cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Colombia, las personas que habían hecho la ley 715, que les dije ahora, esa es una ley que hizo Bush en Estados Unidos y que el Banco Mundial regó por el mundo. Entonces, por ser nuevo le decían que era cambio. El presidente anterior, Peña Nieto, colocó esa ley obligatoria, la de la contrarreforma, y asesoraron los colombianos esa ley. Cuando llega Andrés Manuel, dice, con la presión que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo, es necesario derogar esa ley. Oigan, derogar la ley. Supuestamente que era una ley que habían montado por el cambio, que es parecidísima a la ley 715 nuestra. Y entonces él deroga la ley, pero les dice a la gente de la gente, ¿y ahora con qué la vamos a reemplazar? Porque no basta con derogar, hay que proponer, y hay que proponer con qué lo vamos a hacer. Entonces, hicieron un año, yo alcancé a estar en algunas jornadas, 5.000 personas discutiendo cómo iba a ser el cambio educativo. Y ahí aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, en la nueva ley mexicana aparece una cosa. Dice, la autonomía es del centro escolar y del maestro. Y para que eso sea posible, hay un plan nacional curricular. Pero ojo, cada centro educativo tiene que hacer un codiseño
no puede aplicar lo que le mandamos de la nación. Tiene que hacer un codiseño. Entonces, todos los maestros y todas las maestras han tenido esta pregunta que yo les hice, se hicieron en unos foros en los que yo participé en México. Y la pregunta era esa, ¿y cuál cambio? ¿Y para dónde va esto? ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Si estamos derogando una cosa que nos dijeron que era el cambio del gobierno anterior. Entonces, cuando dijeron, hay que hacer el codiseño, ¿saben qué pasó? Muchos maestros comenzaron a decir, no, mándenos de allá, mándenos de Ciudad de México para nosotros seguir haciendo. Porque no estaban preparados para un cambio en donde ellos se convertían en los actores principales. Hoy en todas las escuelas mexicanas, usted tiene que tomar que es los lineamientos nacionales que demanda la Secretaría de Educación de México. Allá se llama Secretaría, no Ministerio. El grupo de maestros y maestras se tiene que sentar y decir, bueno, ¿esto cómo lo vamos a traer a este contexto? ¿Cómo esto que está ligado para el país lo vamos a hacer en Oaxaca, que es un pueblo indígena? ¿O cómo lo vamos a hacer en Tamapulas, que es campesino? Es decir, el gran cambio es un maestro y una maestra que comienza a tomar su quehacer con autonomía. Ese es el primer cambio. Y que no está dispuesto a que alguien le siga mandando a decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, gracias. Bueno, por aquí tenemos una última pregunta, bueno, no sé si usted tiene más, Raúl. Bueno, por aquí hay otra pregunta que dice algo así como esto, y es interesante porque es más gremial, ¿no? Hablando de la diferencia salarial entre los antiguos y los nuevos maestros, ¿es realmente el conjunto de nuevos maestros los desfavorecidos? ¿O solo estamos en medio de una discusión entre maestros antiguos y el gobierno? Bueno, los próximos docentes que son ustedes, ¿cierto? Resulta que en el país existen, bueno, ya 3, pongámosle 2 inicialmente, decretos de nombramiento. Entonces hay un decreto de 1979 que lo ganaron los maestros peleando 10 años para conseguir un decreto, porque no existía. Entonces no había estabilidad laboral, no había ascensos del salario, no había un régimen disciplinario especial, no había nada, pero especialmente la estabilidad no existía. En el 79 sale un decreto y ese es un escalafón donde los docentes entran a una escala de salarios que va hasta la categoría 14. Esos docentes son de los pensionados que hoy estábamos hablando ahora. La categoría 14, que es la máxima, ahora puede estar en un salario de alrededor de 5.100.000, pero usted llega a esa categoría a los 40 años, 42 años, y el salario le queda congelado de por vida, no tiene más para dónde ascender, y eso es un lío. El salario, llegaron los maestros y quedaron congelados hasta que se retiren del servicio, nunca tuvieron más forma de ascender. Los maestros nuevos empezaron a entrar los primeros en el 2005, con un decreto que se llama el 1278, ahí entramos los maestros pues de otra cochada, con un sistema de ascenso completamente diferente porque se hacen unas evaluaciones que llevan una serie de trampas que se volvió casi imposible ascender. Entonces es tan perversos el uno como el otro, ¿cierto? Ahora, si bien en la escala nueva hay maestros que ahora tienen salarios casi el doble de una categoría 14, pero es un maestro que tenga un doctorado, ¿cierto? Esos salarios que ahí vuelve a quedar congelado no es en realidad el salario que se merece un doctor o un magíster. Pues un magíster que se gane 7 millones de pesos no es el salario para un magíster. Un doctor que haga un doctorado y que se gane 10 millones de pesos, eso no es el salario para un doctor, ¿cierto? Depende del doctor. Pero digamos en el sector oficial. Entonces, en realidad,
La discusión no es de maestros nuevos y antiguos, la verdad es que todos los maestros nuevos entraron en el 2005 y tuvieron su primer ascenso, la inmensa mayoría de ellos en el año 2015, es decir, 10 años con el salario congelado. Entraron normalistas e hicieron la licenciatura, hicieron una especialización, hicieron maestría y solo de ahí, después de 10 años, pudieron ascender. Entonces, en realidad, FECODE sacó una nueva tabla hace 5 años, tenía una tabla que recogía los dos decretos y le permitía ascensos a ambos. Pero esa tabla la modificaron, no sé por qué, en diciembre, no sé bajo qué circunstancias, pero la verdad es que lo que presentaron es peor que lo que tenemos hoy. Eso es así. Y lo sacó el Comité Ejecutivo de FECODE. ¿Cierto? Bueno, uno dice, seguramente algún día estaban trasnochados, se sentaron y sacaron eso. Bueno, no quiero decir otra cosa, pero eso es lo más perverso que yo he visto, además porque es un sindicato que se supone que debe luchar por los salarios de los docentes. Y lo peor de eso, de esa propuesta, es que, hablaba ahorita con Marco Raúl, entre más estudie uno, menos posibilidades tiene de ascenso. Si usted está con un doctorado, ingresa, ahí quedó frenado, porque para poder avanzar tiene que hacer otra maestría o tiene que hacer otro doctorado o esperar cada 5 años para que le aumenten el 10% del salario. Lo tendremos que pelear. Bueno, es parte de lo que les va a tocar a ustedes el año entrante. Pero no es una pelea no es quién es más desfavorecido. Los más desfavorecidos en últimas terminan siendo los estudiantes. Porque si un profesor tiene unos ingresos pequeños, como casi siempre ha sido, entonces le toca empezar a rebuscarse después de la jornada a trabajar en un taxi. Y la idea es que los docentes seamos de dedicación exclusiva a esto, ¿cierto? Que yo tenga que estar aquí una jornada de 8 horas atendiendo a los estudiantes, pero tranquilo, porque la plata me alcanza para resolver el problema de vivir, ¿cierto? Es así, no es en realidad una cosa que quién sale mal, todos estamos perjudicados. Y si no resolvemos ese tema para los docentes que están acá, de la tabla salarial nueva que presentó FECODE, sí que peor.